Después de 2 meses y medio de haberme graduado de Academlo, completé 2 simulaciones de No Country. Es verdad que, digamos, ahora hay muchísimos más desarrolladores junior que antes, digamos, por justamente todo este tema de los bootcamps, porque muchas veces lo que piden las empresas suele ser un poco irreal, ¿no? Hola con todos estos bootcampers. Aquí vamos a tener conversaciones con personas que van a poder ayudarte en tu proceso de formación y de búsqueda laboral como desarrollador de software. Quédate con nosotros, dale like al video para que más personas puedan verlo y suscríbete para que veas las siguientes conversaciones que vamos a tener, no solo con personas que hayan pasado por bootcamps, sino también con reclutadores, con dueños de empresas que tengan una alta contratación de tecnología, con dueños de bootcamps que estén en operación. Así que te invito a que nos sigas. Bueno, aquí estamos con Oscar Solórzano. Muchísimas gracias, Oscar, por estar aquí con nosotros, por darte el tiempo. Como te he comentado, la idea de la comunidad es compartir experiencias, ser un poco de guía para quien le sirva las cosas que conversemos aquí en este Zoom. Y nada, muchísimas gracias. Sería chéverísimo si puedes contarnos un poco de ti, tu nombre, de dónde eres, dónde estás actualmente y cómo empezaste en el tema del desarrollo web, de software. Ujú. Ok, claro. ¿Qué tal? Hola con todos. Bueno, pues mi nombre, como ya mencionaron, es Oscar Alexander Solórzano. Soy originario de Puerto Viejo, pero actualmente resido en Ibarra. Eh, Estudié química en la Universidad Yachitec. No completé mi carrera de por sí, o sea, completé todos los cursos, pero bueno, en el tiempo en el que estaba pues terminando mi carrera, me di cuenta que lo que realmente pues me apasionaba, me gustaba y creo que lo que me llamó bastante la atención es que había mucha salida laboral, fue el desarrollo de software. Entonces pues decidí cambiar de carrera, dejar de lado pues la carrera universitaria que estaba siguiendo, que era química, eh, por darle paso más bien a un bootcamp que, bueno, pues normalmente suelen ser, digamos, mucho más cortos que las carreras universitarias y pues te suelen dar, digamos, las herramientas necesarias. Más así no te dan realmente un conocimiento muy profundo, pero te dan, yo creo que las herramientas necesarias, el conocimiento suficiente para poder trabajar en la industria de la tecnología, pues, digamos, te enseñan lo que necesita la industria, lo que se usa. Entonces Claro, eso pues te abre muchas puertas. claro. ¿Cuánto tiempo tenías en la carrera de química? De hecho, ya lo estaba completando. Terminé todos los cursos, realmente estaba egresado, me faltaba la tesis para titularme, pero pues bueno, digamos que realmente me di cuenta que no era lo que me gustaba. Entonces, pues bueno, decidí, digamos, no invertir más mi tiempo en algo que no planeaba usar, que realmente no me gustaba y más bien, pues digamos, ponerle pausa ahí y dedicarme a lo que realmente me gusta. Chévere. ¿Y habías tenido ya algún acercamiento con el desarrollo de software como para que haya sido ese salto directamente al desarrollo de software? Claro, sí, de hecho, bueno, pues en la universidad vi un curso de algoritmos muy básico, nos enseñaron creo que Python igual muy, muy básico. Realmente cuando hice el cambio, pues digamos, no recordaba mucho de lo que había aprendido, pero digamos, alguna noción tenía. Pero al fin y al cabo, bueno, pues lo que siempre nos dicen bueno, por lo menos en el bootcamp en el que yo estuve, es que realmente no necesitas tener un background, o sea, no necesitas haber pasado un curso o haber estudiado nada. Realmente lo que más necesitas es, pues, ganas. Creo que la programación es algo que se aprende mucho más practicando, digamos, que estudiando. O sea, por más que tú veas videos, realmente lo que te ayuda a aprender es practicar. Entonces, pues, Bueno, digamos, ujú. de acuerdo. ¿Y a qué bootcamp fuiste ahí? ¿Cómo te enteraste Eh, del bootcamp? de hecho, lo busqué yo mismo porque ya tenía esa noción de que no me gustaba lo que estaba haciendo con la química, sentía que realmente no era lo mío y pues entonces me puse a buscar. Yo realmente no busqué un bootcamp en sí, yo busqué una manera de estudiar software, de estudiar computer science, de estudiar pues algo que tenga que ver con código. Y bueno, pues en Google buscando pues universidades para estudiar en línea y así me encontré justamente con que hay muchas personas que hacen bootcamps, entonces que son una manera pues mucho más corta. Entonces así fue como me apareció Academlo, que fue el bootcamp que yo seguí. Ya, ok, Academia. ¿Y esto más o menos cuándo fue? ¿En qué año?
Fue a inicios de este año, de hecho. Bueno, no, ya estamos en 2023, perdón, inicios del 2022. 2022, ¿no? Sí, más o menos en enero o en febrero estuve por ahí buscando, pues apliqué, realmente pues no necesité en ese momento dar ninguna prueba ni nada, solo pues te pedían, digamos, tus razones, ¿no? ¿Por qué quieres seguir esto? Y pues me pareció muy atractiva la oferta que ellos tenían y que pues otros bootcamps también tenían, que era paga lo mínimo, algo muy chiquito. En Academia pues pagué creo que algo así alrededor de $25 mensuales, o sea, paga lo mínimo hasta que consigas trabajo. Ya una vez que consigues trabajo, pues creo que la mayoría de bootcamp tienen esto, lo que es el ARI, el acuerdo, ¿no? Que una vez que consigues Sí. trabajo, pues pagas un porcentaje de tu salario por una cierta cantidad de tiempo ya acordada. Y claro, o sea, es también con el mismo sistema. Una vez que ya validas estos $25 que tú comentas, los tienes que pagar todos los meses hasta que consigues un trabajo ya como desarrollador. Y una vez que ya consigues el trabajo, digamos, lo informas a ellos y ahí empieza, digamos, el pago del porcentaje del acuerdo que hicieron, ¿verdad? De hecho, sí y no. Los $25 lo pagas mientras estás viendo el bootcamp. El bootcamp tiene una duración de aproximadamente 6 meses, entonces esos 25 solo lo pagas por 6 meses y después de eso dejas de pagar hasta que consigas el trabajo. Claro, o Ah, sea, ok, tú les avisas. Igual, bueno, pues suelen preguntar la gente, ¿no? Pero ¿y cómo se enteran? Bueno, pues es que igual normalmente para conseguir trabajo en software tú tienes, pues, digamos que poner tu perfil en LinkedIn, digamos, es un poquito pública la búsqueda de trabajo. Entonces, pues ellos igual se dan cuenta, ¿no? Y bueno, pues igual creo que claro. lo más honesto es, digamos, pagar, conseguiste el trabajo, bueno, pues retribuir al lugar que te dio formación. Claro, y de hecho, ¿sabes qué me parece interesante? Que inclusive algunos bootcamps, no es que conozco todos tampoco, pero por ejemplo en Academlo, eh, no sé, de lo que he visto, ellos no tienen, digamos, una etapa en la que te hacen un acompañamiento a conseguir trabajo, de lo que tengo entendido, y en cambio otros, como por ejemplo Soy Henry, luego de terminar, digamos, la etapa del bootcamp y del proyecto que tienes que hacer, sí hay un acompañamiento bastante cercano en esa búsqueda de trabajo, lo cual es súper interesante porque la verdad es que la mayoría de personas que pasa por un bootcamp va con el objetivo de después conseguir un trabajo, ¿no? Ujú, claro, de hecho en Academlo, bueno, pues como es, digamos, una empresa reciente y están siempre evolucionando, cuando yo me gradué sí hubo un acompañamiento, pero digamos, un acompañamiento un poco corto, ¿no? Teníamos una plataforma en la cual teníamos una persona encargada pues de ayudarnos en este acompañamiento en desarrollo profesional se llama. Bueno, tenemos una plataforma que se llama Career Score, donde nos ponían trabajos para que apliquemos. Eh, Realmente, como decía, el acompañamiento es un poco corto, o sea, nos dieron creo que una semana en la que pues nos ayudaban, nos explicaban cómo debe ser un CV correcto, cómo mandar cold emails, porque bueno, pues una gran manera de buscar trabajo realmente es tú contactar a las empresas, tú hablar con los reclutadores, digamos, tú estar en una búsqueda activa más que solo enviar CVs digamos, a las posiciones, ¿no? Entonces Sí, sí, sí hubo, en Academia sí hubo, y bueno, pues creo que igual continúan con este programa de desarrollo profesional, se llama, es corto, una semana y media más o menos, unas cuantas clases en las cuales, bueno, pues te ayudan. Pero sí, digamos, es algo muy básico. Yo creo que al final la responsabilidad pues cae en cada persona, ¿no? claro, De estar peleando, buscando, estar siempre claro. pues tratando. De ley, sí. Oye, Oscar, y en la parte de la, digamos, de la estructura, en la parte del estudio, digamos, el sílabus, la malla curricular del programa, ¿cómo fue? Digamos, sales como full stack web developer o es diferente? ¿Qué tal esa parte? Sí, sales como Full Stack Web Developer, se divide en tres módulos. eh, el de Fundamentos de la Programación, en el cual aprendimos JavaScript. Luego Front-End Development, en el cual nos enseñaron React. Y Back-End Development, en el cual nos enseñaron Node.js con Express y SQLite. Que digamos es lo más básico que tú necesitas para entrar a la industria, digamos, es lo más pedido, lo más, digamos, lo más nuevo, ¿no? Para el web Claro, development. Entonces, sí, pero igual
se supone que cuando uno ya acaba el módulo de front-end, ya como que lo alientan un poco a que empiece la Ah, que búsqueda del empiece. trabajo. eh, y bueno, pues una vez que concluyas estos tres módulos, que tienen una duración aproximada de 5 o 6 meses, pues te dan tu certificado de web, de Full Stack Web Developer. Que igual cuando completas cada uno de los módulos te van dando tus certificaciones. Bueno, pues igual te ayudan, te acompañan con proyectos para que vayas poniendo en tu portafolio y todo eso, ¿no? Pero igual, digamos, es muy básico. Después de esto, lo bueno, lo que me gustó de Academia también es que tienes igual una formación que continúa. Por ejemplo, ahora yo estoy recibiendo lo que es formación en Python, Python con Django para backend, que, bueno, pues igual, digamos, no tiene ningún costo adicional, sino que ellos esperan que una vez completes, digamos, lo básico, empieces a buscar trabajo, pero aún así continúes tu formación y trates de aprender, pues, cosas que también son importantes, ¿no? Porque, digamos, hay muchas empresas que no solo te piden lo básico, sino que quieren más, ¿no? Te piden que sepas más lenguajes, Claro. que sepas más frameworks. Eso está interesante porque realmente cuando tú entras al programa, empiezas a ya aprender algunas tecnologías y empiezas a un poco familiarizarte con lo que es la búsqueda de trabajo, te das cuenta que en verdad en la industria IT siempre van a buscar, pueden buscar un desarrollador de software, pero siempre van a buscar a un desarrollador que tenga ciertas tecnologías, que conozca ciertas tecnologías, que tenga experiencia en ciertas tecnologías. Y lo que veo es que la mayoría de bootcamps siempre te preparan con JavaScript, React y la parte del backend. O sea, es como que la mayoría de bootcamp es el mismo paquete, por decirlo así. Pero eso que tú me estás diciendo ahorita está interesante porque te está abriendo un poco más el abanico de opciones a ofertas laborales, porque empiezas a aprender otras tecnologías. Sí, de hecho, bueno, pues, creo que cualquier persona que ha estado justamente en esa búsqueda de trabajo en la industria de IT, de tech, se da cuenta que, bueno, pues no se encuentra de todo, ¿no? O sea, ofertas que te piden cosas que no aprenderías ni en 100 años y, bueno, pues, Claro, pero también lo que siempre nos suelen decir es que al fin y al cabo eso es como una wish list, o sea, una lista de deseos, de cosas que quieren, pero siempre nos dicen, no, pero igual, digamos, apliquen, vean, intenten los procesos porque muchas veces lo que piden las empresas suele ser un poco irreal, ¿no? Un poco, digamos, más allá de lo que se debería para un puesto sí, digamos, de nivel junior o para un primer trabajo, ¿no? Entonces, sí, pero siempre tener herramientas extra, conocimiento extra, te ayuda para poder conseguir lo más difícil que claro. es el primer empleo en tech. Claro, claro, exacto. ¿Y a ti hubo alguna parte, no sé, front, back o alguna tecnología que te haya costado más al momento de aprenderlo, de estudiarlo? Realmente creo que yo diría un poquito el front, no en el hecho de que sea más complicado, pero creo que en el hecho de que para que las cosas queden bien, queden, digamos, bien hechas, bonitas, responsive, que es muy importante, digamos, si es un poco demoroso para que las cosas Ujú, queden perfectas, también depende, ¿no? Si uno llega a usar, pues, digamos, alguna tecnología como, no sé, Bootstrap o Material UI facilitan ciertas cosas, pero al mismo tiempo complican otras. Entonces, siempre me ha parecido que el backend es un poco más, digamos, a pesar de que es un poco más abstracto, muchas personas prefieren el frontend porque el backend, digamos, el frontend tú ves lo que estás haciendo, ves los cambios, ves lo que está pasando, sí, pero el backend suele ser un poco más abstracto, ¿no? Entonces, suele ser mucho más de lógica y creo que eso a mí me llamaba un poquito más la atención. claro. Entonces, me gustaba más y creo que cuando a uno le gusta algo se le hace más fácil. Sí, justo eso te iba a preguntar, como que ya, ¿qué te costó más? Y te iba a preguntar qué te gustó más, ya por lo que me dices, como que la parte del back, por el tema de la lógica. Pero, o sea, es un poco lo que tú decías, el tema con el front. Yo me identifico, así como tú, con la parte más lógica, más que la parte visual o gráfica. Sin embargo, en la práctica, por ejemplo, si tú quieres mostrarle tu trabajo a alguien que puede estar interesado en tu trabajo, la parte del front es mucho más visual. Es como que es más fácil generar un feedback de lo que tú has hecho y de demostrarlo. Es mucho más sencillo, hay menos brechas. En cambio, si tú estás en la parte de backend, va a ser un poco más complicado mostrarlo o enseñarlo. Por lo cual no sé, me parece medio, y no, esto aquí se lo he escuchado a más personas. O sea, que muchas personas dicen, no, me quiero dedicar al backend,
pero como el frontend es más sencillo de enseñar y puedo pasar un link, voy a empezar a moverme en lo que es el frontend y aprender más tecnologías de frontend. O Claro, sea, es un... sí. Ujú. Ah, tienes toda la razón. De hecho, bueno, pues también en Academia teníamos algunos como conversatorios eh, con estudiantes que ya se han graduado, en los cuales cuentan su experiencia. Porque yo recuerdo la experiencia de una persona que igual se dedicó al backend, pero dijo, es fundamental de que nosotros sepamos front para poder mostrar nuestro trabajo, porque es muy importante tener un portafolio, una página web personal en la cual tú puedas mostrar tu trabajo, ¿no? Y aunque te quieras dedicar al back, digamos, es importante, ¿no? Para que los reclutadores, las empresas puedan ver, digamos, de una manera más visual tu trabajo, ¿no? Entonces, creo que también por eso es importante saber un poquito de los dos, aunque te quieras dedicar a uno más o al otro, como que, digamos, tener un portafolio completo, se podría decir. Claro. Tú en la actualidad tienes un portafolio en el que muestres algo de back, te Tengo pregunto. un portafolio en el cual, bueno, pues digamos, el portafolio es más front-end que nada, pero pues igual tiene una sección que dice mis proyectos más recientes. Entonces, en mis proyectos más recientes, pues normalmente tengo pues lo que es mis proyectos con su front y aparte una tarjetita con mis proyectos, digamos, que forman parte del back, en los cuales, digamos, tú visualmente no muestras así tan impactante, pero igual una buena manera de mostrar tu trabajo en el back es con la documentación. Usando, por ejemplo, Postman, puedes tener una página con las llamadas a tu API, ejemplos, y entonces, digamos, esa es una buena manera también de mostrar tu back con lo que es la documentación. Claro, bueno, es buena eso. Oye, Oscar, y la parte que creo que a la mayoría de personas que están pasando por un bootcamp les está intrigando, que es la parte de qué hacer después de terminarlo. ¿Cómo fue tu experiencia ya al terminar y al empezar a buscar trabajo? No sé si lo hiciste inmediatamente o lo hiciste antes de terminarlo. ¿Cómo fue esa parte para ti? Ujú. Aunque nos recomendaban bastante que empecemos antes de terminarlo, siempre pensé que era muy importante, digamos, que mis proyectos estén completos, ¿no? Mostrar un buen portafolio, una buena carta de presentación. Entonces, mientras estuve en el bootcamp, a pesar de que, digamos, realmente solo eran 3 horas de clase al día en la noche, porque, bueno, pues está pensado justamente para personas que a lo mejor ya tienen un trabajo, pues tienen estudios y están pensando en hacer este cambio y no necesariamente van a poder dejar botado su antiguo trabajo, ¿no? Claro, Entonces, bueno, a pesar de que solo eran 3 horas de la noche, yo traté de dedicarle la mayor parte de mi día a, pues, a darle, ¿no? A hacer que mis proyectos se vean bien, funcionen bien, tengan, digamos, los mejores, prácticas. Entonces, yo empecé mi búsqueda de trabajo una vez concluí no solo el bootcamp, sino que cuando acabé el bootcamp entré a este programa que se llama No Country, el cual nos lo recomendó pues un egresado de Academlo, que son como, no pasantías, como emulaciones, son emulaciones de cómo es trabajar en la industria, ¿no? Entonces, en No Country lo que hacen es que reúnen a varios juniors y los ponen a hacer un proyecto que ellos escojan, ¿no? Entonces, esto creo que también me pareció muy importante y me ayudó muchísimo a encontrar trabajo, porque no solo me dio una buena idea de cómo es que se trabaja, porque digamos, eso no los enseñaron en academia, ¿no? Cómo se trabaja en la industria, que es mediante metodologías ágiles como Scrum o Kanban, eso me ayudó bastante en No Country. Porque bueno, pues justamente me enseñaron Scrum. Entonces, cuando yo iba a las entrevistas, decía, sí, yo ya tengo experiencia trabajando en Scrum, trabajando Kanban, porque en el bootcamp yo trabajé mucho solo, me dediqué mucho digamos, refinar mis habilidades, pero en la industria casi nunca vas a trabajar solo. Casi todo se construye en equipo. claro. Entonces, a las empresas les interesa muchísimo que tú tengas experiencia ya trabajando en equipo, que te sientas cómodo trabajando en equipo y no solo eso, pero tengas el conocimiento de lo que ellos usan para trabajar en equipo, que son pues tecnologías como Trello, como Jira también, y bueno, metodologías como Kanban o como Scrum. Sí, esa parte que tú dices, yo creo que es clave y pienso que muchísima gente también, a mí me ha pasado sentir eso como que estoy desarrollando, tú puedes decir, ya me voy a sacar el aire desarrollando 10 horas, pero hay una parte de ti cuando ya estás pensando en buscar trabajo con una empresa que también te está diciendo, ok, pero en una empresa cómo va a ser trabajar con otras personas. Y entra un poquito ese, no sé, síndrome del impostor, que te dice, chuta, si tienes cero experiencia en esto, que sería estar trabajando con otras personas. Eso que cuentas de No Country,
te cuento que no lo había escuchado nunca y me parece súper, súper interesante. No, Súper, sí, súper sí, interesante. de hecho nos lo recomendó, pues como te decía, un egresado y a partir del momento en el que lo recomendó en desarrollo profesional me he dado cuenta que suelen recomendárselo mucho ahora a los nuevos estudiantes, porque es hacer una emulación, pues digamos, entras con cero experiencia, pues no cuesta nada. Ellos lo que buscan en No Country realmente es conectar, digamos, a los desarrolladores juniors con las empresas, pero creo que lo más valioso que ellos dan, más que conectar, porque digamos, mucha gente es la experiencia, ¿no? La experiencia de trabajar en equipo y pues digamos de desarrollar esa parte, ¿no? Que me parece pues igual fundamental. Entonces sí, un consejo para cualquier persona que, bueno, pues esté acabando el bootcamp es que nunca se queden quietos, ¿no? Apenas acaben, hagan proyectos solos, traten de entrar a estas emulaciones. Yo solo conozco No Country, pero tengo entendido que hay un par más de empresas que hacen cosas parecidas. Entonces eso es, digamos, fundamental también. Siempre estar aprendiendo, haciendo algo, digamos, nunca estar quieto. Buenísimo, buenísimo ese dato. Así como para tenerlo un poquito más claro, ya de ahí cada uno va a tener que investigar, pero o sea, ¿cómo funciona? Tú ingresas, digamos, te suscribes a la plataforma y tienes para escoger un proyecto y ese proyecto tiene un grupo de personas o tienes que buscar a personas y luego idear un proyecto. ¿Cómo funciona más o Ujú. menos? Claro, te explico más. Nada, tú entras a No Country, los buscas en Google, rellenas un formulario y después te llega una invitación a tu correo para ingresar a Slack, que también, bueno, es un canal de comunicación que utilizan mucho las empresas IT. En la que estoy trabajando actualmente, utilizan bastante Slack para lo que es la comunicación. Entonces, bueno, pues en el formulario te preguntan qué tecnologías utilizas, en qué espacio te quieres, en qué stack quieres trabajar, si quieres trabajar como frontend, como backend. Entonces, ellos lo que hacen es que cada cierto tiempo empiezan una emulación. No estoy seguro si es cada mes, cada 2 meses, y esta emulación dura 5 semanas. Entonces, lo que hacen es que toman un grupo de personas, digamos, cuatro frontend, cuatro backend, un diseñador UI UX, y los juntan, los ponen en un grupo en Slack y les asignan un team leader, el cual estaría desarrollando el rol de cliente o de project manager, con el cual pues se van a ver un par de veces a la semana, le van a comentar lo que están haciendo, cómo va el proyecto. Ellos te dan un par de guidelines, o sea, te dan un par de ejemplos, te dicen, podrían hacer estos proyectos o estos proyectos, pero realmente la elección es meramente del grupo. Bueno, como te decía, los reúnen a todos en un grupo y les dicen, eh, también escoges no solo el stack, sino también el horario en el que quieras trabajar, si en la tarde o en el día. Entonces se supone que tú entras a ese grupo de personas que tienen roles que se complementan. Como te decía, pues iba a haber un back, unos cuantos front. Y entonces entre ustedes se reúnen, escogen el proyecto, le envían ese uno contra y le dicen, este es el proyecto que vamos a realizar. Y bueno, pues de ahí empieza lo que son los sprints. De la metodología Scrum, que los sprints no es más que los objetivos que quieres llegar a cada semana, digamos. Esta semana vamos a hacer el backend, vamos a inicializar la base de datos, no sé, vamos a empezar con la landing page. Entonces, entre ustedes se tienen que poner de acuerdo para trabajar y presentar poco a poco los avances y pues después de 5 semanas se hace una presentación, todos los grupos se reúnen, se presentan como si fuera digamos, un producto ya terminado. Eso también me parece muy, muy chévere de No Country, es que ellos dicen, al final en la presentación y en las meetings con el team leader o el team manager que hace el rol de cliente, no muestren tanto código, o sea, muestren funcionalidad, muestren lo visual. Traten esto como si estuvieran hablando con un cliente que no sabe de código, ¿no? Entonces, bueno, pues al final muestran su proyecto, lo que hace, y bueno, pues si apruebas o no, pasas a otra instancia, y si pasas a la siguiente instancia, o sea, tienes que hacer dos simulaciones y si completas esas dos emulaciones, te dan un certificado de que, bueno, pues de que participaste exitosamente en las emulaciones de No Country. Buenísimo, buenísimo. Entonces tú sí consideras que sumó en la parte de la búsqueda laboral, sumó bastante haber participado en esta emulación. Sí, sí, más que sumo, lo considero fundamental por el hecho de que en mis entrevistas yo decía, ya he participado, sé lo que es Scrum, sé lo que es estar en un sprint, sé lo que es digamos, evaluar objetivos y sé lo que es tratar con clientes. Y entonces eso les interesa muchísimo a las empresas porque, bueno, pues al final no solo es código, ¿no? Es un poquito más de eso. Sí, sí, de ley, de ley. Es que esa parte humana, esa parte de interactuar, de trabajar en equipo, va a ser fundamental también. Buenísimo.
Y yéndonos ya a la parte concreta en la que empiezas a tener, no sé si tu trabajo actual fue tu primer trabajo como desarrollador o tuviste uno antes. No sé si nos puedes contar un poco ya esa parte de haber logrado el conseguir el trabajo. Ujú. Sí, después de 2 meses y medio de haberme graduado de Academlo, completé 2 simulaciones de No Country y bueno, pues en todo el tiempo que estuve en las simulaciones de No Country igual estaba aplicando a trabajos. Creo que pasé por aproximadamente, bueno, a ver, envié mi currículum, no lo sé, unas 20 ofertas laborales. Me contacté con, no sé, también 15 reclutadores. 20 nomás, eh, no es mucho, yo creo. No es mucho. Sí, de hecho, nos decían como que eso es importante también, la persistencia, no se rindan, por estadística les va a funcionar, si mandan 100, les entrevistan Ujú. 50, los entrevistan 10, pero solo tienen que conseguir uno. La verdad es que yo creo que, bueno, pues como todos que pasamos ese proceso, ya me estaba empezando a sentir un poco desanimado, pero bueno, pues igual, me estaba dando igual un poco el síndrome de impostor, como de que chuta, y si no es suficiente, y si necesito más, pero no, o sea, te seguí con ganas y bueno, pues así pasé por eh, varios procesos de entrevista, creo que aproximadamente unos 4 o 5 empresas diferentes. Y bueno, pues al final, bueno, como decía, solo necesita alcanzar a una. Entonces, sí, es mi primer trabajo en la industria, digamos, y pues nada, está genial. Severísimo. ¿Y qué estás en front, en back? Exactamente qué estás haciendo ahorita. Ahorita me contrataron como desarrollador junior. Estoy trabajando para una empresa que se llama Hersum, que son socios de otra empresa que se llama Atlassian, que son justamente los que se encargan de distribuir software empresarial bueno, pues digamos, empresas medianas y grandes. Ellos son los dueños de Jira, de Confluence y otras herramientas que se utilizan bastante en lo que son las empresas grandes para el trabajo en equipo. Entonces nosotros nos encargamos de básicamente añadirle funcionalidad extra a estas plataformas como son Jira, como son Trello o bueno, pues Confluence, mediante plugins. Entonces, yo no diría exactamente front ni back, digamos, es un poquito de ambos. Yo justamente estoy trabajando en una plataforma bien específica, como decía, en la plataforma de Atlassian. Entonces, bueno, pues usamos JavaScript, usamos bastante base de datos. Yo diría que es un poquito más back que front, pero igual creo que es un caso especial, digamos, no Ya. está muy claro. Por eso el Ok. título es desarrollador junior, porque hacemos un poquito de todo. Ok. Y las tecnologías que más usas son JavaScript y alguna otra. Principalmente JavaScript, bueno, pues Node.js, un poquito de igual Express, y bastante base de datos, porque dependiendo del cliente con el que estemos trabajando, podemos usar cosas como SQLite, PostgreSQL, entonces depende mucho. Creo que lo que más varía es las bases de datos, pero principalmente JavaScript, Node.js, porque todo es en cloud, o sea, todos estos programas están pensados para el navegador. Y bueno, pues el lenguaje por defecto para el navegador es JavaScript. Claro, así es. Oye, y algo que me olvidé de preguntarte, la mayoría de las ofertas laborales a las que aplicabas, ¿por qué vía lo hiciste? ¿Por qué medio? Bastante por LinkedIn, también déjame, reviso súper rápido, Dale. porque esto lo tenía por aquí. Te Sí. estaba diciendo, la gran mayoría de los empleos a los que apliqué fue por LinkedIn. La gran mayoría de empleos que me enviaron fue por esta otra plataforma que se llama Get On Board. Ok. Pero bueno, pues digamos, digamos, los procesos a los que más lejos llegué fueron justamente en LinkedIn. Y la gran mayoría, otra cosa que me pareció interesante es que cuando yo salí y empecé a aplicar a trabajos, pensé mucho que yo podría aplicar, digamos, a cualquier parte del mundo y pues iba a aplicar muchos trabajos, yo que sé, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, pero me encontré con que la realidad es que la gran mayoría de trabajos, ¿no? Claro que hay unos pocos, pero la gran mayoría de trabajos buscan personas que, aunque estés trabajando en remoto, sea local por temas de contratos, bueno, pues por temas de pagos y por muchas otras cosas. Entonces, la gran mayoría de trabajos a los que apliqué eran justamente empresas que querían, a pesar de que sea trabajo remoto, que sean personas que estén localizadas en Ecuador.
Ok, una duda ahorita que dices eso, que es duda que muchísimas personas tienen, el tema del inglés. Tú estabas aplicando también, o sea, tienes la habilidad de hablar inglés y estás aplicando también a trabajos en inglés. Sí, hubo un par de empresas a las que apliqué en las que el trabajo era completamente en inglés. La gran mayoría de empresas a las que apliqué, incluso en Ecuador, son empresas que trabajaban pues con clientes también de otros lados. Entonces el inglés era algo muy importante. Eh, yo por suerte, bueno, pues he tenido la suerte de que justamente en la universidad la carrera la tomé en inglés, entonces, digamos, yo ya tenía unas buenas bases, me sentía cómodo con el inglés. De hecho, justamente ahora en la empresa en la que estoy trabajando con un equipo localizado en Norteamérica, entonces es todo en inglés. Ok, Entonces, sí es un poco importante. Depende mucho de la empresa, como digo. Hay muchas sí piden el inglés, hay muchas que lo ponen, pero no es necesario. Entonces, depende mucho de la empresa. O sea, sí hay trabajos en los que no te piden inglés, pero el inglés es verdad que especialmente en el desarrollo de software, en el desarrollo web, te abre muchas puertas. abre el abanico muchísimo. Y la empresa en la que trabajas actualmente es una empresa que está en Ecuador, o sea, tiene Es una oficinas en empresa Ecuador. internacional, es una firma internacional. Empezó, si no me equivoco, en Estados Unidos, pero tiene pues eh, bases en varios países. Entonces, yo estoy trabajando justamente en la que es aquí de Ecuador. Mi contrato En es la con una oficina en empresa Ecuador. de aquí de Ecuador, pero digamos, la empresa en sí es una empresa internacional. Chévere. ¿Y trabajas en remoto o si vas a oficina? No, completamente remoto. El equipo está dividido, la gran mayoría están en Cuenca. Hay una oficina, a veces se ven, pero digamos, los desarrolladores trabajamos completamente remoto, no hay ninguna necesidad de que nadie se mueva a ningún lado y eso pues sí, me lo dejaron bastante claro desde el principio del proceso de selección. Chévere, chévere, chévere. Y bueno, para ir un poquito cerrando, te quiero hacer una pregunta así media picante para el contexto actual. ¿Tú crees que hay una burbuja de desarrolladores junior? Una burbuja en el sentido de que hay tantos que se complica que se consiga Ujú. trabajo. Claro, yo no diría una burbuja necesariamente. Es verdad que, digamos, ahora hay muchísimos más desarrolladores junior que antes. Digamos, por justamente todo este tema de los bootcamps, ahí están saliendo cada vez más. Entonces, digamos, yo no creo que la demanda haya bajado. Sí es verdad que antes era muy alta y había muy pocos desarrolladores, entonces digamos, 2 generaciones atrás, te estoy hablando de un año atrás, de que yo empecé Academlo, la gente encontraba trabajo, digamos, mucho más rápido. Ahora es un poco más demorado, pero yo diría que no es una burbuja, o sea, el trabajo hay, lo he visto yo en LinkedIn, de cada rato aparecen nuevas ofertas, todos los días hay nuevas ofertas, en Get On Board también me encuentro que todos los días hay ofertas nuevas. Bueno, pues sí es verdad que hay más desarrolladores, los procesos suelen ser un poquito más largos, hay más gente aplicando, pero yo creo que, bueno, pues digamos, si es de verdad algo que te gusta, algo que quieres hacer, si tú le pones un poco de dedicación, todos los días haces algo, trabajas en algo, intentas aprender algo o desarrollar algo, así sea pequeño, yo creo que si le dedicas, digamos, un par de horas al día, pues puedes llegar a destacar y lo vas a lograr. O sea, intentándolo, intentándolo, así sea un poquito más demorado, yo creo que sí hay empleo. Ok. Para ti, entonces, una parte clave, digamos, en esta etapa ya de buscar empleo, obviamente, el currículum, buscar las ofertas, eso es evidente, eso hay que hacerlo de ley, pero eh, esta frase de voy a afilar el cuchillo antes de ir a cortar la madera, lo de crear el portafolio, desarrollarlo con proyectos que, digamos, demuestren que hay habilidad. ¿Qué crees que sería clave? ¿Qué pautas le podrías dar a esas personas que están ahorita en ese proceso de buscar trabajo? Ujú. Ok, yo creería que, como dije antes, bueno, pues sintetizándolo bastante, aplicar a plataformas como No Country, donde puedes obtener experiencias sin ningún costo, sin, digamos, sin ninguna contraparte, es importante. Eh, Aprender, pues, digamos, eso, ¿no? La metodología que utilizan las empresas. Una pregunta Sí, ahí, sí. sorry que te interrumpa. La experiencia en No Country, ¿cómo la pones en el CV? ¿Cómo la pusiste Yo en tu caso? la puse realmente como pasantías o contrato de prácticas, así lo puse en LinkedIn, porque digamos, es lo que se le asemeja más, realmente porque estás emulando un ambiente
de trabajo laboral. laboral. De hecho, otra cosa que también nos decían en Academia es que pongamos los proyectos en nuestro portafolio como trabajo freelance o como trabajo, digamos, individual, porque eso es experiencia, me explico. Todos los proyectos, lo que nos hemos demorado, digamos, toda la funcionalidad que tienen es experiencia laboral, porque, bueno, pues al final es lo que más estarías usando en el trabajo. Entonces, Sí. sí, lo puse como pasantías o contrato de prácticas preprofesionales. Chévere, Ajá, chévere. entonces eso, aplicar a esas plataformas donde puedes conseguir experiencia, experiencia tangible también, porque como decía, hasta te dan un certificado, y también eso, ¿no? Desarrollar, yo diría, más que muchos proyectos chiquitos, es muy importante tratar de desarrollar proyectos que se asemejen a lo que uno se podría encontrar en, digamos, en el ambiente laboral. O sea, si tenemos, es mejor hacer una aplicación grande, demorosa, completa, que hacer un montón de aplicaciones muy chiquitas, ¿no? Entonces eso también es importante, hacer un buen portafolio y pues poblarlo más que con muchísimas aplicaciones, con muchísimas cosas, con pocas cosas que tengan mucha funcionalidad, que estén muy completas, que estén muy bien hechas. Un consejo también que escuché, no recuerdo exactamente dónde, que decían, entre tú más aprendas, no te pongas a hacer más proyectos a lo loco, sino regresa a los proyectos que tienes y refínalos. Añádeles más funcionalidades, hazlos, digamos, con mejores prácticas, arregla tu código. Entonces, eso también me parece importante. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales. Tener un buen portafolio con buenos proyectos y tratar de entrar a estas plataformas en las que puedes ganar un poco de experiencia laboral, se podría decir. Cuando dices un proyecto complejo, por ejemplo, lo he leído en algunas partes que te dicen, haz algo estilo copia Twitter, copia un Netflix, o sea, algo que, que, que sea complejo, valga la redundancia, y que un poco se asemeja a lo que usamos en el día a día, ¿no? Que tal vez genera algo le hace clic a la persona que lo esté viendo, al reclutador que lo esté viendo. Ujú. Sí, yo también he escuchado ese consejo. Realmente yo me fui más por el lado, por ejemplo, hacer un e-commerce. También me basé un poco en lo que me ayudaban en Academia, ¿no? Por ejemplo, hicimos un proyecto que era como, digamos, tipo Uber Eats. No es necesariamente una copia de Uber Eats, sino que tenga la misma funcionalidad de como de pedir comida, digamos, a domicilio. Bueno, pues no tan completo como Uber Eats, pero digamos, pues con poco a poco le fui poniendo un poquito más de funcionalidad para que quede más completo. También igual, ¿qué otro proyecto fue el que realizamos? Ah, los proyectos también de No Country. Eh, Hicimos una pequeña red social para desarrolladores en la cual, pues bueno, pues encontrabas otras personas que tuvieran tus mismas, eh, digamos que complementen tus habilidades. Entonces eso también es lo que no mencioné de No Country, pero al final los proyectos que utilizas ahí son proyectos completos, porque bueno, pues es todo un equipo de personas trabajando en ellos, entonces también me sirvieron bastante para mi portafolio. Todo en web, todos los proyectos que hiciste fueron web. Sí, absolutamente todos los proyectos fueron en web. Ok. También últimamente he escuchado que hay bastante demanda para React Native, o sea, desarrollo Ujú. móvil. Muy Entonces, no sería una mala idea también, digamos, aprender eso, porque bueno, pues una vez que ya sabes bien. React, React Native no es algo del otro mundo. Claro. Entonces, ajá, lo que podría decir esta parte es no quedarse solo con lo que aprendieron en el bootcamp, sino tratar de aprender un poco más, refinar habilidades, y bueno, pues crecer, digamos, el portafolio. Válido, validísimo. Bueno, Oscar, y la última ya para cerrar. A ti en lo personal, ¿cuál es la parte de la programación que más te gusta, que más disfrutas? Yo creo que lo que más disfruto es resolver los problemas, ¿no? Creo que es lo que más he disfrutado de la programación, que, digamos, tienes que usar bastante la lógica para poder resolver los problemas. Por ejemplo, especialmente en el backend, ¿no? Me gusta mucho esta parte de la business logic, que es lo que le dicen, digamos, lo que pasa entre, bueno, pues entre framework y framework, tú tienes que poner pues tu lógica. Y eso creo que es lo que a mí más me gusta, tratar de tomar un problema muy grande, muy complejo y tratarlo de resolver de la manera más sencilla. Me gusta mucho que, digamos, cada uno puede tener su manera de pensar y entonces, digamos, todos podemos resolver el mismo problema de manera diferente. Y esto es algo que me gusta muchísimo de la programación. Exacto, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Oscar, millón gracias de verdad por tu tiempo, toda tu experiencia que nos has compartido. Segurísimo que va a haber mucha gente que le va a servir.
todo lo que has contado aquí. Yo me llevo unas cuantas notas que aquí terminamos la conversación y me voy a buscar. Y bueno, y no sé si es que alguien que te quiera contactar, alguien que esté en el proceso, ¿dónde te podría encontrar, hacerte alguna consulta? No sé si estés abierto a eso también, como me has dicho que te interesa también ayudar a la comunidad de personas que se están formando. Sí, sí, claro, me pueden buscar en LinkedIn como Oscar Alexander Solórzano, igual en cualquier plataforma en la que se vaya a publicar esto, pues puedes asuntar mi LinkedIn, yo estoy abierto a cualquier pregunta, a cualquier comentario, bueno, pues a simplemente conversar un poquito más, completamente abierto, entonces sí, me pueden encontrar en LinkedIn. Chéverísimo, Oscar. Muchísimas gracias. Listo.